Bien, vamos a dar inicio a la videoconferencia. Eh, Buenas tardes a todos, espero se encuentren bien y bienvenidos a otra videoconferencia. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Pablo Romero y yo estoy encargado de un grupo de las tutorías de física. La videoconferencia de esta tarde es, como lo pueden ver ahí en la presentación, es sobre estática. Un tema que involucra varias cosas de las que ya hemos estado viendo en temas atrás, pero que a la vez es un poco fácil de comprender. Y antes de continuar también solo les quiero mencionar la dinámica de las videoconferencias para quien no ha estado en alguna mía. Cada cierto tiempo yo doy espacio para preguntas y ustedes las pueden realizar ya sea por micrófono, y si no tienen micrófono las pueden hacer también por chat. Igualmente, si mientras yo estoy explicando a ustedes les surge alguna duda, la pueden hacer por el chat y cuando yo la vea, porque yo estoy pendiente de Skype, cuando la vea con gusto la respondo. En el transcurso de la videoconferencia también hay algunos ejercicios para que practiquen lo que vamos viendo y a la vez me sirve a mí también para ver si han entendido y si no, reforzarles algo. Y por último, pues no tengan ninguna pena en realizar cualquier pregunta, en responder a los ejercicios que vamos a hacer, porque aquí estamos todos para aprender y el objetivo es que se vayan con todo claro, que no les quede ninguna duda. Así que no tengan miedo, no tengan pena, porque estamos precisamente para aprender. Y ahora vamos a ver el contenido. Esta videoconferencia tiene bastante teoría y primero vamos a comenzar con la definición de estática, que es el primer subtema que vamos a ver. Aquí vamos a explicar un poco qué es la estática y en qué situaciones se utiliza también la estática. Después veremos un cuerpo rígido en equilibrio estático. En esta parte se verán las condiciones necesarias para que un cuerpo rígido pueda estar en equilibrio y sin movimiento. Adelantándome un poco, aquí en la primera imagen que tienen acá de los dos niños en un sub y baja, perdón, se representa bastante bien lo que es el equilibrio, todo lo que involucra el equilibrio estático, los, las masas de los dos niños, eh, el peso ya incluyendo la gravedad, las distancias entre un punto fijo y los niños, que con eso encontraríamos el torque. Todo esto lo vamos a ir viendo detalladamente y un poco más despacio, pero también la fuerza de reacción que hace el sub y baja, todo eso eh, son precisamente las condiciones que hacen que se tienen que cumplir para que un cuerpo rígido esté en equilibrio estático, pero como les digo, más adelante lo vamos a ir viendo detalladamente. El último subtema de teoría que vamos a estudiar es el centro de gravedad. Un tema bastante importante porque aquí es donde se ve dónde colocar el peso de un cuerpo rígido, ya que como saben el peso se distribuye en todo el cuerpo rígido, y para poderlo representar de una mejor manera se tiene que colocar en un punto específico. Entonces este subtema nos va a ayudar a conocer en qué posición del cuerpo rígido vamos a poner, mejor dicho, el centro de gravedad, dependiendo de la forma de este. Y por último también veremos la resolución de problemas de estática. Hay algunos pasos sugeridos a seguir para la resolución de problemas de este tipo. Entonces vamos a estudiar esto y a la vez vamos a realizar algunos problemas con diferentes casos que se nos pueden presentar. Igual ahí ustedes van a hacer un pequeño ejercicio para que puedan practicar esto, los pasos, cómo determinar las condiciones,
y todo eso, ¿verdad? Así que sin más, pues vamos a comenzar con el contenido y vamos a comenzar esta videoconferencia con una pregunta, que es la estática. Aquí tenemos que la estática es un vocablo de origen griego, de estáticos, que significa estacionado o quieto, o en equilibrio. Algo decimos que está estático cuando se halla inmóvil, carente de movimiento. La estática es una rama de la ciencia física que estudia cómo actúan las fuerzas sobre los cuerpos quietos. Y también nos dice la teoría que para que un cuerpo se halle en equilibrio estático, se necesita que la suma vectorial de todas las fuerzas que sobre él actúan sea nula, debiendo también ser nula la suma del momento de la fuerza, que es una magnitud vectorial que produce rotaciones, cuya dirección está dada por el sentido de la fuerza. El momento de una fuerza dice que se mide en relación a un punto, y es el producto de la fuerza por la distancia que separa el punto de la recta de aplicación de la fuerza. Como les digo, esto es como a grosso modo, bien general, pero lo vamos a ir viendo detallado, y si se fijan ya aquí, la teoría nos va detallando lo que yo les mencionaba en la lámina anterior de la imagen de los dos niños en el sub y baja, que se tiene que cumplir que las fuerzas sean iguales, que la sumatoria de fuerzas sea cero, mejor dicho, y que la suma de los momentos también sea nula, es decir, también sea cero. En esta lámina vamos a ver un poquito más a detalle eso, y decimos que si un cuerpo rígido, si un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza y este a su vez genera una reacción sobre el primero del mismo valor, ambas fuerzas son iguales y opuestas. Esto es por la tercera ley de Newton, que nos establece justamente eso, que a una fuerza va a haber otra de reacción que sea de la misma magnitud y de sentido contrario o de sentido opuesto. ¿Cómo podemos ver esto fácilmente? Cuando nosotros estamos parados en el piso, el piso específicamente hace una fuerza contraria a nosotros, que nos mantiene en equilibrio, que nos mantiene de pie, por así decirlo, porque si no se ejerciera esa fuerza opuesta y de igual magnitud, caeríamos caeríamos sin fin. Entonces, de eso es lo que se trata la estática. Y la tercera ley de Newton también, que de mantener de realizar una fuerza de reacción contraria a una fuerza que estamos ejerciendo nosotros. Y también nos dice aquí que el equilibrio resultante puede ser estable, inestable o indiferente. La estática es muy utilizada en arquitectura para la construcción de edificios, puentes, etc. Y también en ingeniería mecánica. En estas dos imágenes yo se las he querido poner para que podamos ver dónde es utilizada la estática. En la primera imagen tenemos un edificio en construcción, donde los ingenieros civiles tienen que realizar muchos cálculos sobre toda la edificación, sobre las columnas, sobre las vigas, sobre todo el edificio, para ver los esfuerzos máximos que pueden permitir la estructura, para ver los pesos máximos que yo le puedo poner y todo eso. Es por esto que en la estática vemos mucho ejercicio de vigas. No sé si ustedes ya realizaron algunos ejercicios de la guía o del examen de práctica que les pusieron, o donde estudian. Pues si ven estática, muchas veces son ejercicios de vigas, y es precisamente porque esta es una de sus aplicaciones. Obviamente lo que vemos ahorita es lo más básico, pero de eso bien básico es de donde nacen todas estas estructuras. Y aunque una estructura no tiene que ser completamente rígida,
porque si no en cualquier temblor colapsaría. Ahí ya involucramos otros temas que no veremos ni en esta sesión ni en este curso, que es lo que les digo. O sea, ya son otras cosas mucho más complejas y ahorita solo nos vamos a basar en lo más básico para que vean de dónde nace todo esto, las aplicaciones que puede tener y eso. Y en la segunda imagen hace referencia a un puente colgante. Otra de las utilidades que tiene este tema, y aquí si se fijan también aparece el concepto de tensión y compresión. Los cables son un recurso muy utilizado en los puentes colgantes específicamente. Esto es porque permite tener poco soporte. Usualmente los puentes colgantes se usan para cruzar ríos o bahías o algunos valles. Entonces permite tener poco soporte, es decir, pocas columnas. Aquí si se fijan en la imagen solo son 2 columnas. Y esos pocos soportes o esas pocas columnas soportan todo el peso del puente. Este peso se distribuye por los cables y se lleva hacia las columnas. O sea, el peso de aquí en medio del puente es distribuido por los cables y se lleva hasta la columna. Entonces al final quien soporta toda la estructura son las columnas, que en los puentes colgantes se ocupan pocas columnas. Sin embargo, los cables ayudan a llevar toda esa carga hacia las columnas, a distribuirlas mejor. Algo también que deben saber es que un cable solamente tiene tensión, no se puede comprimir. Y piensen ahorita ustedes, qué sé yo, pongamos por ejemplo un hilo. Si toman 2 extremos del hilo y lo estiran, se va a poner tenso, y es más, hasta lo pueden romper. Pero en caso contrario, si intentan juntar el hilo, no se va a poder, sino que se va a deformar. Entonces no se comprime. En cambio, si lo jalo, sí puede que se estire. Y eso mismo pasa con los cables. Yo los puedo tensar, pero no los puedo comprimir. Hasta el momento no sé si alguno tiene alguna duda. No hay ninguna duda, todo está claro. Ok, entonces vamos a continuar. Y ahora vamos a ver otro concepto que es el cuerpo rígido y las condiciones que tienen que tener para que se encuentre en equilibrio estático también. Primero tenemos que un cuerpo rígido se define como un objeto que tiene tamaño y formas fijas. Para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio tiene que cumplir las siguientes condiciones. Primero, que la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser cero. Con esto se logra equilibrio de traslación, que es lo que veíamos en la teoría, y quizás ahí no se comprendía muy bien, entonces ahorita lo estamos viendo más detalle. Primero, que la sumatoria de fuerzas externas sea cero. Y segundo, que el torque resultante externo debe ser igual a cero. Con esto se logra equilibrio de rotación. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que un cuerpo rígido pueda estar en equilibrio estático? Que sus fuerzas externas sean cero y que sus momentos o torques sean cero. Aquí tenemos una imagen. En esta primera imagen se pueden ver un par de fuerzas. Primero tenemos 2 fuerzas iguales en la misma línea de acción y en sentido contrario. Con esto se puede lograr justamente la primera condición para tener el equilibrio en un cuerpo rígido, que sus fuerzas externas sean igual a cero. Aquí si queremos sumar estas 2 fuerzas nos daría cero, entonces este cuerpo rígido o esta partícula está en equilibrio. En el segundo par de fuerzas se ven siempre en la misma imagen, 2 fuerzas iguales en sentido contrario, pero si se fijan no están en la misma línea de acción, hay una distancia que las separa. Entonces, pregunta para ustedes,
Eh, el segundo cuerpo rígido logra equilibrio rotacional. ¿Alguno que me quiera responder? Yo pienso que no, Pablo, ¿Por qué, Susi? porque los puntos fijos no están en el mismo eje. Correcto. Muy bien, Susi, te felicito. Y precisamente, bueno, definitivamente no cumple la condición de equilibrio rotacional, así como dice Susi, porque el par de fuerzas hace que con esta distancia que hay, que yo les decía que hay una distancia que lo separa, hace que el cuerpo rote. ¿Qué tendríamos que hacer para que tengamos equilibrio? En este caso tendríamos que agregar otra fuerza acá, dos fuerzas, mejor dicho, en sentido contrario, que estén en la misma línea de acción de cada una de las que tenemos ahí. De esa forma nada más podríamos eh, lograr el equilibrio de rotación. Y en la segunda imagen también es lo que les mencionaba y lo que hemos estado viendo. Eh, si se fijan, hay cuatro personas, dos de cada lado, haciendo fuerza, jalando un lazo. Entonces, si las personas no se mueven, es decir, si los dos de cada lado hacen fuerza y no se mueven, quiere decir que están aplicando la misma fuerza en ambos lados, pero obviamente en sentido contrario, entonces hacen que esté en equilibrio. Y también si se fijan lo que veíamos en la lámina anterior, que yo les ponía el ejemplo del hilo. ¿Qué pasa en este caso? Están jalando las cuatro personas y el lazo está tenso. Pero ¿qué pasara si hicieran fuerzas en el sentido contrario a las que están realizando ahorita? El lazo no se podría comprimir, sino que chocarían entre ellos. Entonces por eso les ponía también esta imagen, para que vieran que cables, cuerdas, todas estas cosas así, solo tienen tensión, no tienen compresión, en ningún caso. ¿Tienen alguna duda sobre lo que les acabo de explicar en esta lámina? Cuando es un resorte tobar, ahí sí eh, se puede este, estirar y comprimir. En ese caso sí tiene tensión y compresión cuando son resortes. Yo les hablo específicamente de cables, de cuerdas, que en esos casos no se puede. Incluso si es una barra de hierro, de acero, también tiene tensión y compresión. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, continuamos. Y ahora vamos a ver el concepto del momento de una fuerza. El momento de una fuerza, también conocido como torque, momento dinámico o simplemente momento, es una magnitud vectorial que mide la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un cuerpo. Su módulo se obtiene por medio de la siguiente ecuación. Y aquí tenemos que el momento es igual a la fuerza por la distancia, donde m es el módulo del momento que de una fuerza que se aplica sobre un cuerpo, f es el módulo de dicha fuerza y d es el módulo del vector de dirección que une el centro o eje de giro con el punto origen de la fuerza aplicada. En otras palabras, es la distancia que hay entre el eje y la fuerza que yo estoy aplicando. También a esto también se le llama eh, este el brazo de palancas. Ustedes lo pueden escuchar así también, y que se refiere a la misma distancia.
Aquí en la imagen se puede ver el concepto. Y yo les he puesto esta imagen por algo, ya les voy a ir explicando. Donde el mango, aquí tenemos el mango de la llave, representa la distancia o el brazo de palanca que yo les mencionaba, y se le aplica una fuerza perpendicular a, a dicho mango o a dicho brazo de palanca. Primero, la tuerca necesitará un momento de torsión para poder girar. Por poner un ejemplo, que es 100 newton por metro. Un momento de torsión específico que no va a variar. Y podemos aplicar la fuerza a lo largo del mango de la llave. Entonces, aquí les va otra pregunta. ¿A dónde creen que necesito realizar menos fuerza? ¿En el punto A o en el punto B? ¿O creen que necesito realizar la misma fuerza en ambos puntos para poder hacer girar esta tuerca? Yo creo que en el punto B. ¿Por qué? Pienso que es más fácil por la distancia que hay aplicar fuerza en ese punto. Ok, veo que Manuel Contreras pone B, se usa menos fuerza, dice. Tobar pone punto A. Y precisamente Alejandro y Manuel están en lo correcto. Yo necesito realizar menos fuerza en el punto B, por lo que ya decía Alejandro, que hay más distancia, entonces yo necesito menos fuerza. Esto es porque entre más lejos esté del eje donde se realiza el torque, menos fuerza necesito para hacer que este gire. No sé si ustedes recuerdan, bueno, tendríamos que recordar el segundo tema sobre la proporcionalidad directa. Les digo tendríamos que recordar porque nos estamos preparando para el examen, entonces tenemos que tener todo esto claro. El segundo tema de la proporcionalidad directa es precisamente lo que sucede en este caso. Recordemos que les decía que el momento necesario para hacer girar la tuerca no cambia. Sin embargo, si yo aumento la distancia de donde yo estoy haciendo la fuerza, esta fuerza tiene que disminuir, al igual en el caso contrario. Si yo disminuyo la distancia, la fuerza F tiene que aumentar. ¿Por qué pasa esto? Porque yo tengo un producto. Mi resultado de momento es un producto entre la fuerza y la distancia. Entonces, a mayor fuerza, menos distancia. Caso contrario, a mayor distancia, menos fuerza. Es por este caso que si ustedes se han fijado, no sé si han visto, y ya vamos a ver un ejemplo de eso, de los cuando quieren cambiar la llanta de un carro, que le tienen que quitar la fuerza, no sé, las tuercas, perdón. No sé si se han fijado que a las llaves algunas veces les ponen unos tubos, porque dicen que se hace más fácil y que no sé qué, entonces aplican este principio. A mayor distancia, menos fuerza yo tengo que hacer para que la tuerca o el objeto que yo quiero hacer girar, gire, valga la redundancia. Y tenemos que usualmente, si la dirección del momento es en sentido contrario a las agujas del reloj, se toma el momento como positivo, que acá lo tenemos. Y si es en el sentido de las agujas del reloj, se toma como negativo. Esto, como les pongo aquí, usualmente se utiliza así. Sin embargo, yo puedo tomar como positivo cualquiera de las dos direcciones, según me convenga en el ejercicio que yo estoy haciendo. Pero tengo que tener claro el sentido que yo tomo a la hora de aplicar los signos, porque si yo estoy haciendo una sumatoria de momentos, tengo que tener claro hacia dónde yo he tomado mi momento como positivo para aplicar el signo positivo o negativo en ese caso, porque muchas veces por un signo nos podemos equivocar en todo el ejercicio. Así que yo les recomendaría que siempre lo utilicen en el sentido contrario a las agujas del reloj como positivo, porque incluso
Así podemos utilizar la regla de la mano derecha, que lo vieron en el producto vectorial, hacia dónde es positivo, hacia dónde es negativo, y se nos hace más fácil así. Eso es si no se quieren complicar, como yo les digo, lo que les recomiendo. También hay que tener en cuenta que si la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de giro, entonces el momento de torque o fuerza es igual a cero. ¿Cómo así? Pongamos el caso de la imagen que yo les mencionaba al principio del sub y baja, de los dos niños que estaban en el sub y baja. Si uno de los niños o si los dos niños se pararan en el punto de contacto que tiene el sub y baja, no rotara, no se hiciera ni parar, no subiera ni bajara, como se llama. Pero esto es precisamente por esto último que tenemos, que hay que tener en cuenta que si la línea de acción de la fuerza pasa por el centro, entonces el momento es cero. Y esto lo vamos a tomar en cuenta también en todos los ejercicios que hagamos de estática, porque para aplicar la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de momentos, necesitamos tomar un punto como pivote o como centro de giro. Entonces, si tenemos una fuerza en ese punto, va a ser igual a cero, no la vamos a tomar en cuenta. Y esto ya lo vamos a ir viendo también con los ejercicios que vayamos haciendo. Y bien, aquí tenemos un primer ejercicio y será sobre el torque. Un primer ejemplo. Nos dice el ejemplo que al motorista de un camión se le averió una llanta, por lo que quiere cambiarla y para poder seguir su camino. Entre las herramientas cuenta con una llave cruz que mide 50 centímetros de largo desde el centro hasta cada uno de sus extremos. Aquí solo tenemos un extremo. Esto le sirve para aflojar las tuercas de la llanta. Si se necesita un momento de 10.000 newton por metro para hacer girar cada una de las tuercas, ¿cuánta fuerza perpendicular tiene que ejercer el motorista sobre la llave cruz? Y tenemos también otro caso, que dice que una persona le quiere ayudar y le presta un tubo que mide 1.5 metros, ya que según él con esto necesita hacer menos fuerza. Y nos pregunta, ¿es cierta esta afirmación? Bien, lo primero que tenemos es la ecuación del momento y la vamos a utilizar para el primer caso. Como les decía, el momento es la fuerza por la distancia. Pero si yo ya conozco el momento y si yo ya conozco la distancia, que en este caso es la distancia de la llave, ¿qué me falta encontrar? Nada más la fuerza. ¿Y cómo hago? Solamente tengo que despejar. Despejo la fuerza y entonces me queda momento sobre distancia. Y así fácilmente yo puedo encontrar la fuerza que necesito para hacer rotar la tuerca de la llanta. Lo único que se tiene que hacer es sustituir los valores del momento de la fuerza, que es de 1000 newton por metro. Aquí el dato del ejercicio está malo, no son 10.000 newton metros, sino que son 1000 newton metros. Y tenemos la distancia de 1 metro. Igualmente, aquí estoy viendo que la distancia que tiene el dato está incorrecta también. No es 50 centímetros, sino que es 1 metro de largo, desde el centro hasta el extremo, que es esta distancia que tenemos acá. Entonces solamente sustituimos y tenemos los 1000 newton metros que necesitamos para que gire la tuerca entre 1 metro que mide la llave desde la tuerca hasta el extremo donde yo voy a ejercer la fuerza. Entonces, ¿qué fuerza necesito yo para hacer girar esa tuerca? Una fuerza de 1000 newton. Así de fácil. ¿Qué pasa en el segundo caso?
En el segundo caso, dice que la persona le ayuda y le presta un tubo de 1.5 metros. Tenemos la misma ecuación. Despejamos lo mismo porque necesitamos la fuerza. Entonces, como les decía en láminas anteriores, el momento que yo necesito para hacer girar algo no va a cambiar, ese se va a mantener. Entonces, ese momento para hacer girar la tuerca va a ser el mismo, va a ser de 1000 newton por metro. ¿Qué es lo que va a cambiar? La distancia, porque si yo aquí le pongo un tubo, mi distancia no va a ser de 1 metro, sino que va a ser de 1 metro más lo que mide el tubo, 1.5 metros. ¿Cuánto me da eso? 2.5 metros. Y ahora sí ya puedo operar, ya puedo realizar la división y tengo que 1000 newtons por metro sobre 2.5 metros es igual a 400 newtons. Entonces, si se fijan, aquí estamos nada más comprobando lo que veíamos hace unas láminas, hace 2 láminas me parece, con lo de la llave que yo les preguntaba. Aquí se comprueba, si yo tengo mayor distancia, necesito menos fuerza para poder hacer girar, en este caso, la tuerca. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre este ejemplo. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, ahí veo que están poniendo todo bien y espero sea cierto porque ahorita les tengo un ejercicio. Es bastante sencillo. Siempre es sobre torque y este nos dice que una persona se dispone a abrir una puerta, por lo que aplica una fuerza sobre la manecilla de 50 newton. La manecilla tiene un tamaño de 15 centímetros. ¿Cuál es el momento de fuerza aplicado? Nos pide representar la respuesta en newton por metro. Aquí en la imagen se puede ver la representación gráfica de lo que nos dice el enunciado. Aquí tenemos el pivote o el eje de rotación, tenemos la fuerza que se aplica y el brazo o la distancia que nos dice que es de 15 centímetros. Entonces lo voy a dejar un momento para que ustedes puedan realizarlo. Como les digo, está bastante sencillo, solo es para que practiquemos el concepto de momento para que lo tengamos claro y pues me dicen su respuesta. Como les decía al inicio, no tengan pena si está mala o no, porque estamos aquí para aprender. Veo que ya están poniendo ahí sus respuestas. M dice 7.5, Susi 750, Cristian 7.5, Félix 750, Baira 7.5, Tobar, Yancy 750, Eisel, Paola también ya respondieron. Bien, veo que ya varios colocaron ahí su respuesta y están un poco divididas. Y ahorita vamos a ver la solución.
tenemos entonces, como ya les decía, la ecuación del momento es igual a la fuerza por la distancia. Lo único que tenemos que hacer, como ya conocemos los datos, 50 newton y 15 centímetros, es colocarlos en la ecuación. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que pasó y por qué algunos se equivocaron? Fue porque acá el ejercicio nos da el tamaño de la manecilla en centímetros y la respuesta nos la pide en newton por metro. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Convertir los centímetros a metros y multiplicamos y nos da una respuesta de 7.5 newton metros. Entonces, bueno, un ejemplo bastante fácil, pero para comprender la teoría y lo que es el momento, cómo se representa, cómo se calcula, porque esto es lo que vamos a utilizar para los ejemplos y para los ejercicios de estática. Entonces, muchas gracias a todos los que respondieron. Igual, solo hay que tener un poco de cuidado para los que han estado en otras videoconferencias conmigo. Ya les he mencionado que yo les pongo estas pequeñas cositas así, que les pongo en otras unidades, o bueno, sí, más que todo en otras unidades, algunos datos, porque muchas veces por esos pequeños detalles es que nosotros tenemos prácticamente todo el ejercicio malo. A veces nos ponen un ejercicio que nos da los datos en pulgadas y lo tenemos que convertir a metros o a centímetros o qué sé yo. Entonces yo les pongo estas pequeñas cositas así para que las vayamos viendo desde ya, para que a la hora que ustedes estén realizando el examen estén pendientes de todos estos detalles, de en qué unidades me da los datos el ejercicio, si tengo que hacer alguna conversión, no tengo que hacer alguna conversión, tengo que despejar alguna ecuación. Entonces, por eso les voy poniendo estas cosas, porque es mejor equivocarnos ahorita que ya en el examen. Así que, bien, vamos a continuar. Y ahora tenemos entramos a ver el centro de gravedad. Como les decía cuando les presentaba el contenido, que el cuerpo rígido está formado por múltiples partículas. Estas fuerzas son paralelas y están dirigidas hacia el centro de la Tierra. Aquí en la imagen se puede ver lo que les digo. Cada partícula del cuerpo rígido es masa y al estar dirigida al centro de la Tierra se convierte en peso. Por lo que para obtener el peso total tendríamos que sumar cada una de las partículas del cuerpo rígido, cada una de las masas, mejor dicho, del cuerpo rígido, de cada partícula del cuerpo rígido y multiplicarla por la gravedad. Con esto podríamos encontrar el peso, pero sería algo ni siquiera, bueno, sí sería posible, pero ¿cuánto nos llevaría estar sumando cada una de las partículas? Entonces, para esto es que se utiliza el concepto de centro de gravedad, que independientemente de la forma y tamaño del cuerpo rígido, que aquí nos dice, existe un punto en el que se puede considerar que está concentrado todo el peso del cuerpo. Este punto se llama centro de gravedad, como les decía. Y eso hace muy importante este tema, porque puede ser que en pequeños ejercicios no se vea su utilidad, pero ya en grandes problemas puede llegar a afectar el resultado si está 1 centímetro distante incluso. Y les menciono todo esto igual porque o sea, aquí pueden haber algunos que estén optando para carreras de ingeniería civil, para arquitectura. Entonces, va a ser un tema bastante importante, muy amplio también, porque yo lo estudié, un tema bastante amplio, pero que aquí pues nos va a servir, pero como les decía antes, lo más básico.
Y aquí tenemos también que para objetos rígidos con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide de la figura. Y esto se muestra en estas figuras que se encuentran aquí abajo. Como pueden ver, si el cuerpo rígido es un círculo o una esfera, el centro de gravedad está en el centro. Si es un aro, su centro de gravedad está fuera del aro, en el centro. Y esto no solo se representa en este caso, sino que hay muchos otros también. Si es un cuadro o un cubo, su centro de gravedad se pone en el centro también. Si es un triángulo equilátero, pasa lo mismo. Su centro de gravedad se coloca en el centro de la figura. Como ya les decía, por motivos de este curso, solamente nos vamos a quedar con estas figuras, que son las más sencillas y que son las que nos van a evaluar también. Sin embargo, como les decía, en la realidad ya se calculan centros de gravedad de muchísimas formas. No lo vamos a ver, obviamente. Igual, si son barras, el centro de gravedad se coloca en el centro de la barra. Se mide su distancia, se divide entre dos y en esa distancia es donde se coloca el centro de gravedad. Y en ese centro de gravedad, para estos casos de cuerpos rígidos con densidad uniforme, se ubica también su centro de masa, que al final en el centro de masa es donde se coloca el peso de este cuerpo rígido. Por eso es que aquí aparece el centro de masa, aquí abajito, que dice que el centro de masa se ubica en el centroide, porque al final en el centro de gravedad se coloca el centro de masa, que es lo que nos permite ubicar el peso del cuerpo rígido. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre esto del centro de gravedad? No hay ninguna pregunta. Me pregunta, ¿puede ser diferente al centro de masa? Sí, sí puede ser diferente. Pero como les decía, en este curso no vamos a ver eso, porque solo nos vamos a quedar con los objetos rígidos de densidad uniforme. Sin embargo, si para los que van a estudiar ingeniería civil, como les decía, arquitectura, comentarles que sí puede ser diferente el centro de gravedad al centro de masa. Pero eso ya son cálculos que van a ir viendo ya dentro de la universidad. ¿Alguna otra pregunta? Toda pregunta aplica para todas las ingenierías. Actualmente no. Han cambiado algunos pensum. Yo estudié ingeniería industrial y yo todavía vi estos temas, pero tengo entendido que ahorita ya no, creo que en el nuevo pensum ya no se están viendo. Pero lo que es lo que yo les decía, de ya formas más complicadas, pero sí lo van a ver en física, porque física sí lo llevan todas las ingenierías y arquitectura, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, entonces vamos a continuar. Y por último tenemos también la resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos.
Para esto se pueden seguir una serie de pasos que los tenemos acá. Nos dice que primero elijamos el cuerpo rígido al que se va a considerar estático, que identifiquemos todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Segundo, nos dice que elijamos un sistema de coordenadas y tracemos un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo. Este diagrama de cuerpo libre es muy importante y nos sirve bastante, porque aquí es donde identificamos todas las fuerzas que tenemos, todos los pesos que tenemos, todas las reacciones que tenemos. Entonces es algo fundamental que nos ayuda a tener claro el panorama del cuerpo rígido con el que nos enfrentamos, por así decirlo. Tercero, nos dice que elijamos un eje conveniente para evaluar las tareas e indiquemos el sentido positivo con una flecha circular para evaluar los torques. Es aquí, no sé por qué dice tareas. E indiquemos el sentido positivo con una flecha circular como la que se muestra aquí en la imagen, con un signo positivo en el centro para identificar hacia dónde vamos a tomar el torque como positivo. Si el punto de aplicación es tal que la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de rotación, su torque es igual a 0, que es lo que ya les decía anteriormente. Como cuarto paso nos dice que escribamos las condiciones para el equilibrio. Son dos condiciones. La sumatoria de fuerzas sea igual a 0, pero como ya lo vimos en vectores, tenemos fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y. Entonces tenemos que hacer ambas condiciones, que la sumatoria de fuerzas en X sea 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y sea 0. Con esto aseguramos que el equilibrio traslacional sea igual a 0 y la sumatoria de torques o momentos sea igual a 0. Con esto nos aseguramos la segunda condición, que la sumatoria de momentos sea igual a 0 para que exista equilibrio rotacional. Como quinto paso nos dice que podemos optar por la aplicación de la sumatoria de torque igual a 0 más de una vez alrededor de diferentes ejes y el resultado será el mismo. Igual les mencionaba anteriormente que nosotros tenemos que decidir tomar un punto. Yo puedo tomar un punto en cualquiera en cualquier parte de mi cuerpo rígido. Eso sí, hay que ver dónde se nos hace más convenientes, porque la sumatoria de torques usualmente nos sirve para eliminarnos una incógnita. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en los ejemplos, pero para adelantarme un poco, por ejemplo, si yo tengo una reacción en A y en B, es decir, dos puntos donde se apoya una viga, fácilmente yo puedo decir, yo voy a aplicar torque en el punto A, y como sabemos que en el punto de aplicación la fuerza o la reacción va a ser igual a 0 porque pasa por la misma línea de acción, me elimino esa incógnita y solo me queda la reacción en B. El torque nos ayuda a facilitarnos un poco los problemas, y ya lo vamos a ver con ejemplos para que no quede todo en el aire. Y por último nos dice que el número de incógnitas deberá ser igual al número de ecuaciones independientes. Algo importante también, si tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones, que son las 3 de equilibrio. Si yo tengo 4 incógnitas, que van a ser pocos los casos, aquí es donde nos sirve el quinto paso, de optar por la aplicación de la sumatoria de torque más de una vez. Pero en este curso lo más que vamos a tener son 3 incógnitas, si no es que 2. Y vamos a ver esto que les acabo de mencionar con un pequeño ejemplo. Tenemos aquí otro ejemplo que nos pide encontrar las reacciones en los puntos A y B para el siguiente sistema. Lo primero que hay que notar
en esta figura es el apoyo en B, que el apoyo en B está inclinado 30 grados. Por lo que ya vamos a ver abordar esto. Entonces, dice el sistema que está apoyado en un punto A, que tiene una fuerza hacia abajo de 5 kN y que tiene otro apoyo en B, pero que este apoyo está inclinado con 30 grados con respecto al eje X. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Y aquí nos da las distancias entre el punto A y la fuerza de 5 kN, entre el punto B y la fuerza de 5 kN también, que es 3 y 2 respectivamente en metros. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya veíamos en la lámina anterior el diagrama de cuerpo libre. Esto, como les decía, es con la finalidad de conocer todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por lo que se coloca la reacción en A. Acá tenemos ya todas las fuerzas. Colocamos la reacción en A, colocamos la fuerza que ya nos da el problema y colocamos la reacción en B. ¿Por qué reacciones? Ya lo veíamos al inicio también, por la tercera ley de Newton, que si va a estar en equilibrio, el sistema aplica una fuerza hacia abajo, en este caso, o puede ser hacia arriba, y el suelo, o el apoyo, mejor dicho, va a realizar una fuerza de reacción en dirección contraria. Entonces, aquí asumimos dos cosas. Primero, como no conocemos hacia qué dirección va la fuerza en A, colocamos sus dos componentes, su componente en Y y su componente en X. Aquí está malo, está al contrario los indicativos, pero es su reacción en A, en X y su reacción en Y. Los asumimos, porque como les digo, no conocemos en qué dirección está. Sí conocemos la reacción en B, porque ya nos dice la dirección, no la fuerza, la dirección, porque ya nos dice que está 30 grados con respecto al apoyo. Entonces colocamos la reacción en B en esa dirección, porque esa sí la conocemos. Ahora que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, que sus siglas son DCL, nos vamos a plantear las tres ecuaciones de equilibrio, que ya veíamos anteriormente. Primero, la sumatoria de fuerzas en X, después la sumatoria de fuerzas en Y, y por último la sumatoria de torques. Lo podemos hacer como queramos. Si queremos hacer primero el torque, hacemos el torque, pero ahorita para este ejemplo vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en X. ¿Y qué tenemos en X? Tenemos aquí la reacción en A, X, y la reacción en B de X. ¿Por qué he colocado la reacción de B en X? Porque al estar inclinada en un ángulo específico, se nos va a formar también una reacción en una componente, mejor dicho, en X, aquí. Y si se fijan, le he puesto el signo negativo. ¿Por qué B queda negativo? Porque si se fijan cómo está formada la fuerza en B, la componente en X de esa reacción en B va a quedar en sentido negativo, por cómo yo he tomado mis fuerzas positivas, que son hacia la derecha. ¿Qué hubiera pasado si yo digo, no, yo no quiero representar mis fuerzas en X hacia la derecha, sino que hacia la izquierda? Entonces, B nos hubiera quedado positivo y A nos hubiera quedado negativo. Como les digo, lo podemos tomar a conveniencia, pero hay que tener cuidado en los signos. En este caso yo lo he tomado hacia la derecha y tengo entonces mi reacción en A, X positivo, y mi reacción en B, X negativo. Ahora el segundo paso es realizar la sumatoria de fuerzas en Y, y esto que sea igual a 0. El sentido positivo lo he tomado hacia arriba, y entonces tenemos la reacción en A, la componente en A de Y,
de la reacción A menos 5000 newton, que son los 5 kilonewton que nosotros tenemos hacia abajo. Si se fijan, negativo. ¿Por qué? Porque yo he tomado mi sentido positivo hacia arriba y la fuerza está dirigida hacia abajo. Más mi componente en Y de la reacción B. Positivo. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Si yo saco la componente en B, va hacia arriba. Y todo esto es igual a 0. Lo tenemos que igualar a 0 para que cumpla la condición. La tercera condición de equilibrio, la sumatoria de torques o de momentos. Yo he tomado como positivo el sentido contrario a las agujas del reloj y eso va a ser igual a 0. Lo tengo que igualar a 0 para que cumpla la segunda condición del equilibrio rotacional. Entonces tenemos menos 5000 por 3. ¿De dónde sale esto? Si se recuerdan, la ecuación del momento es igual a fuerza por distancia. Si yo tomo mi punto en A, si yo hago momento en A, entonces me queda la fuerza de 5 kilonewton por la distancia. ¿Y cuál es esa distancia? 3 metros. ¿Hacia dónde me queda? Si aplicamos la regla de la mano derecha, nos vamos a fijar que nos queda negativo hacia las agujas del reloj. Entonces por eso menos 5000, que es la fuerza, por 3 metros, que es la distancia que hay entre la fuerza y el punto de aplicación del momento. Más 5 BY, que sería la componente en Y de la reacción B. Lo mismo, 5 es la distancia que hay entre la fuerza y el punto de aplicación del momento. Y en este caso se aplica la reacción, la componente en Y de la reacción B. ¿Por qué la componente en Y y no la componente en X? Porque para el momento se utilizan fuerzas perpendiculares al punto de aplicación. Entonces, si yo quiero utilizar la componente en X, si se fijan, va a pasar por el punto de aplicación. Va en la misma línea de acción de donde tengo el punto. Entonces, no va a ser 0, no aplica, no hace rotar el sistema. Sin embargo, la componente en Y de la reacción B sí lo hace rotar, porque es perpendicular al sistema. Entonces por eso nos queda más 5 PY, todo eso igual a 0. ¿Qué les decía yo en la lámina anterior? La sumatoria de momentos usualmente nos ayuda a facilitarnos los problemas, a quitarnos incógnitas. Y ese es el caso. Aquí tenemos la reacción en A, pero como aquí hemos aplicado el momento, entonces se nos eliminan ambas fuerzas. Y solo nos quedan como incógnitas, si se fijan, la componente en Y de B. Entonces fácilmente podemos conocer esta componente. Solo despejamos. Multiplicamos 5000 por 3, eso nos da 15000 y lo pasamos al otro lado con signo contrario. Nos queda positivo. Despejamos la componente en Y de la reacción B. Solamente pasamos a dividir el 5 y ya tenemos el resultado de esta componente, que es igual a 3 kilonewton. Fácilmente. Como les digo, esto nos ayuda a eliminarnos incógnitas. El torque o el momento nos ayuda a eliminarnos incógnitas. Ahora que ya conocemos la componente en Y de la reacción B, podemos conocer también la componente en X de la reacción B. Pero también, si se fijan, aquí tenemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, dos incógnitas, la componente en Y de la reacción A y la componente en Y de la reacción B. Entonces fácilmente ya podemos conocer la componente en Y de la reacción A. Solo sustituimos de la ecuación que teníamos, sustituimos la reacción B, que ya la conocemos, y nos queda entonces que la componente
en Y de la reacción A menos 5000 más 3000 va a ser igual a 0. Realizamos la resta y nos queda la reacción A menos 2000 igual a 0. Solamente despejamos y entonces tenemos una componente en Y de la reacción A igual a 2000 kilonewton. ¿Qué nos especifican estos resultados? Primero, la reacción en Y de A, como nos da positivo, significa que yo aquí he tomado bien mi sentido. ¿Qué pasa si me hubiera dado negativo? Quiere decir que entonces esta reacción no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Pero en este caso, como nos dio positivo, lo hemos tomado correctamente. Entonces, ahora ya conocemos las componentes en Y, tanto de la reacción A como la reacción B. Y como el ejercicio nos pide para los puntos A y B, tenemos que encontrar sus componentes en X también. ¿Cómo lo hacemos? Para este caso, tenemos, si se fijan, aquí les he puesto una imagen arriba, donde represento la reacción en B. Tenemos cómo se aplica, que sería este pedacito, donde está la reacción B, yo le he trasladado y lo he hecho un poco más grande. Tenemos la fuerza en B, que está a 30 grados desde el eje X, y por unas propiedades de los ángulos, que eso creo que lo ven lo han visto en el curso de matemáticas, por propiedades de los ángulos, yo sé que este ángulo interno entre la fuerza en B y la componente en Y de la fuerza B va a ser igual a 30 grados. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que yo tengo que mi componente en Y de la fuerza B va a ser igual a B por el coseno de 30. La fuerza B por coseno de 30 igual a la componente en Y de esta fuerza. Yo despejo la fuerza B y solo opero. Como ya conozco mi componente en Y, que es de 3000 newton, eso lo divido entre coseno de 30 y tengo una reacción en B total de 3464.1 newton. Esa es mi reacción en B. Y pues sí, todavía tengo como incógnita la reacción en la componente en E, tanto de A como de B, como la encuentro por seno. Si mi componente en Y es B por coseno de 30, entonces mi componente en X va a ser B por seno de 30, porque está opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces yo ya puedo conocer mi componente en X. Pero ahorita ya no me interesa tanto porque yo ya conozco mi reacción en B, perdón. Entonces, ¿qué hago? Ok, primero yo sé que mi componente en X de B es igual a B seno de 30 grados. Y si se fijan, en la primera ecuación que sacamos, que fue la sumatoria de fuerzas en X, nos da AX menos BX igual a 0. ¿Y qué es BX? Esto que tenemos aquí abajo, B por seno de 30. Lo puedo sustituir y entonces me queda AX menos B seno de 30 igual a 0. Despejamos y nos queda entonces AX igual a 3461.1 por seno de 30. Y nos da una componente en X de la reacción A igual a 1732.05 newtons. Y con eso ya hemos encontrado ambas reacciones. No sé si alguno tiene alguna duda sobre este ejemplo. Pablo, me perdí a donde tengo que sacar el seno de B, de 30 grados. En el componente AX menos B, seno de 30 igual a 0. Ok. Esto es porque aquí tenemos les he puesto este triángulo que representa la fuerza en B. Cómo aparece en el sistema. Entonces tenemos aquí la fuerza en B
Y les decía, por propiedades de los ángulos, tenemos que el ángulo interno entre la fuerza B y la componente en Y de esa fuerza va a ser igual a 30 grados. Entonces, podemos conocer ambas componentes. Primero tenemos la componente en Y igual a B coseno de 30. Que esto es por componentes rectangulares, lo que vimos en los vectores, la suma de vectores por componentes rectangulares. La componente en Y igual a B coseno de 30, y entonces el otro que es la componente en X de esta reacción B sería B seno de 30, porque está opuesto al ángulo de 30 grados, les decía. Entonces, ahora conociendo esta componente en B, esta componente en X, perdón, de la reacción en B, yo puedo sustituir en la ecuación que tengo de la sumatoria de fuerzas en X, porque si yo sé que Bx es igual a B seno de 30, y en mi ecuación tengo AX menos BX, yo puedo sustituir este BX, y ya no sería nada más solo BX, sino que sería B seno de 30. No sé si me entendés. Sí, Pablo, ya. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, Hazel, con gusto. Me pregunta que si puedo volver a explicar lo del momento de fuerza de manera rápida. El, el momento de fuerza, como ya les decía, es la fuerza por la distancia. Esta fuerza multiplicado por esta distancia hace que un cuerpo rote. Esto siempre va a ser sobre un punto fijo, sobre un eje fijo. En el caso de este ejercicio, para que lo vayamos viendo un poco más práctico, tomé como punto fijo la reacción en A. Este punto en A, de donde tengo el mouse ahorita. Déjame ver. Ok, este punto, aquí, este punto yo lo tomé como mi eje o como mi pivote, por así decirlo. Entonces, el momento o la rotación se va a dar cuando yo tenga fuerzas perpendiculares a esta línea de acción y que tenga una distancia. Porque acá yo tengo mi componente en Y de esta reacción está perpendicular, pero pasa por la línea de acción. Entonces es cero. Pero en el caso aquí de la fuerza de 5 kilonewton, está perpendicular y tiene una distancia de 3 metros. Entonces, esto te genera que si aquí tenés este punto como punto fijo, eso te genera que el cuerpo te pueda rotar. ¿Qué va a pasar si no tenés ninguna otra fuerza? Este sistema se te va a ir algo así. Te va a girar con estos 5 kilonewton. Entonces, prácticamente eso es el torque. Que la ecuación te dice que es fuerza por distancia, lo que te hace que un cuerpo rígido rote o haga movimiento rotacional. ¿Alguna otra duda? No hay más dudas. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Nos pide calcular la tensión en el cable AB y la reacción en el soporte ODIS. Bien, tenemos acá, si se fijan, es un sistema de una barra, por así decirlo, y tenemos un cable.
Tenemos también aquí un bloque que pesa 250 kilonewton. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Recuerden, primero siempre tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre, porque eso nos sirve para ver cómo tenemos las fuerzas, qué fuerzas tenemos en el sistema, cómo se aplica. Entonces aquí tenemos la componente en X de la reacción en O, tenemos la componente en Y de la reacción O. Como les decía antes, yo coloco mi componente en X y mi componente en Y porque no conozco en qué dirección está esta reacción. Puede que mi componente en X sea 0 y solo tenga componente en Y, pero como no lo sé, los tengo que colocar los dos. Tengo aquí una tensión AB, que es la que realiza el cable, y tengo una fuerza de 250 kN que va dirigida hacia abajo. Me da también las distancias de 1.2 metros y de 0.9 metros. Otro punto importante también es que si se fijan aquí tenemos un ángulo de 55 grados entre la barra y el cable. ¿Por qué es de 55 grados si aquí el ejercicio me da que es de 35 grados? Porque un triángulo rectángulo, bueno, todo triángulo, la sumatoria de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, si aquí tenemos 35 grados, acá se forma un ángulo de 90 grados, que nos va a quedar aquí. Hacemos la resta, 180 menos los 90 grados menos 35, y nos va a quedar este ángulo de acá de 55 grados, que es al final el que nos interesa. Entonces ya tenemos todo nuestro sistema de fuerzas, tenemos todos los ángulos, tenemos todas las distancias, y ya podemos pasar al siguiente paso, que es la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. Bien, tenemos primero la sumatoria de fuerzas en X. Yo otra vez he tomado que hacia la derecha va a ser positivo. Entonces tengo mi componente en X de la reacción O menos mi componente en X de la tensión. Ojo, que aquí yo lo he puesto directamente. Pero sin embargo es la componente en X de esta tensión, que sería la tensión AB por el coseno de 55, y con eso tengo aquí mi componente en X, que es la que yo he colocado aquí arriba. Todo es igual a 0. Tengo ahora la otra condición de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y entonces tengo mi componente en Y de la reacción O más la tensión AB por el seno de 55 grados, que esta sería mi componente en Y de la tensión. Y recuerden, seno porque está opuesta al ángulo. En este caso, coseno, la reacción en X, porque está adyacente al ángulo. Entonces, volviendo a la ecuación, menos 250 newton, que es el peso que nosotros tenemos. Todo eso igual a 0. No podemos resolver nada todavía porque tenemos dos incógnitas. En esta ecuación tenemos dos incógnitas y en esta ecuación tenemos dos incógnitas. ¿Cómo podemos resolver eso? Como les decía, con el torque. La sumatoria de torque o la sumatoria de momento igual a 0. Yo he puesto el momento en el punto O, que aquí va a ser mi punto fijo, donde yo voy a realizar el momento. Eso igual a 0. Entonces yo tengo mi componente en Y de la tensión. Primero, esta fuerza que va hacia arriba. La tensión AB por el seno de 55, que sería mi componente en Y, por 1.2 metros. Este 1.2 es la distancia entre el punto O hacia donde comienza el cable. Todo eso menos 250, que es la fuerza que tengo hacia abajo, por 1.2 más 0.9. ¿Por qué esta sumatoria? Porque aquí tengo una distancia de 1.2, pero que es hacia el cable, y tengo otra distancia de 0.9 metros, que es hacia la fuerza que realmente me interesa, la que tengo. Esa sumatoria me da 2.1. Y aquí ya solo tengo una incógnita, que es la tensión AB. Entonces ya puedo despejar. Opero 1.2 más 0.9, como les decía, 2.1.
y lo paso al otro lado con signo contrario. Despejo mi tensión AB, 200, paso el seno de 55 por 1.2 a dividir y a 150 por 2.1 525 y 1.2 por seno de 55 me da 0.983. Divido eso y entonces tengo una tensión AB de 534.08 newton. Ya conozco la tensión, que es lo que me pide el problema. Y también me pide la reacción en el soporte O. Entonces, si se fijan aquí ya la podemos conocer fácilmente, porque tenemos, ya conocemos la tensión y solo nos queda una incógnita. ¿Qué hacemos? Primero, yo aquí primero he tomado o he calculado la reacción en Y de este soporte O. Sustituí el resultado de la tensión, que es 534.08 por seno de 55 menos 250. Despejo y me queda la reacción en Y del punto O igual a menos 534.08 por seno de 55 más 250. Si se fijan aquí, y ojo con esto, el resultado me da de mi componente en Y menos 187.49 newton. ¿Qué pasó aquí? ¿Está malo? ¿No está malo? Yo les decía en el ejercicio anterior que aquí yo tengo que asumir, como no sé en qué dirección está mi reacción en O, yo asumo. Y entonces yo asumí aquí que estaba hacia arriba, pero este resultado me dice, no, lo tomaste mal. Esta reacción en Y no está hacia arriba, sino que está hacia abajo. Entonces mi reacción en Y del punto O sería hacia abajo, no hacia arriba. Y entonces, que me dé negativo no está malo, lo único que me indica es que va en sentido contrario al que yo lo tomé, que no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Y ahora, conociendo esto, solo conozco mi reacción en mi componente en X de la reacción en O. Y lo mismo, el OX menos 534.08 por el coseno de 55. Todo es igual a 0. Despejo, opero y me queda una componente en X de 306.34 newton. Si quiero conocer la magnitud de esa componente de la reacción en O, solamente aplico Pitágoras y entonces tengo menos 187.49 al cuadrado más 306.34 al cuadrado y tengo una magnitud de la reacción en O de 359.16 newtons. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre este problema? ¿Todo claro? Lo importante de estos ejercicios es, como les decía, primero el diagrama de cuerpo libre para identificar todas las fuerzas y segundo la sumatoria de fuerzas en X, en Y la sumatoria de momentos. ¿Alguna duda? Pablo, me perdí. ¿De dónde salió la raíz cuadrada? Eso es nada más para conocer la magnitud de la reacción en O. Como ya vimos en vectores, por aquí en una esquinita lo voy a representar. Nosotros tenemos un vector, digamos, aquí lo voy a representar como mi vector O. Entonces yo puedo conocer o mejor dicho, no. Yo tengo una componente aquí en Y, tengo una componente en X. Y si quiero conocer la magnitud o el resultado de este vector,
yo puedo hacer la sumatoria por medio de componentes rectangulares, y para obtenerlo es lo que tenemos acá, y lo podemos hacer por Pitágoras. ¿Qué hacemos? La raíz cuadrada de la componente en y más la raíz cuadrada más de la componente en y al cuadrado más la componente en x al cuadrado, y con eso encuentro la magnitud. Ok, gracias. Bueno, bien, espero todos lo tengan claro, porque por último, en estos 9 minutos que nos quedan, vamos a hacer un ejercicio. Y aquí se los tengo. Un ejercicio, igual he tratado de ponérselo un poco fácil, para que practiquen, para que quede todo claro. Y nos dice el ejercicio que dos cables sostienen un semáforo cuyo peso tiene una magnitud de 250 newton, formando un ángulo de 150 grados con ambas cuerdas, tal como se muestra en la figura, nos dice. Calcule la magnitud de la fuerza aplicada por cada cable. Yo aquí les voy a ayudar un poco porque, pues sí, no me van a estar mandando fotos para decirles háganme el diagrama de cuerpo libre, pero les voy a ayudar con el diagrama de cuerpo libre. Y quedaría prácticamente de esta forma. Tenemos la fuerza P, que es de 250 newton hacia abajo, tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Para ya dejarlo un poco más específico, entonces tenemos la fuerza P hacia abajo, tenemos la tensión 1 y la tensión 2, con un ángulo de 15 grados cada uno. ¿Por qué de 15 grados cada uno? Porque aquí tenemos un ángulo total de 150 grados. Tenemos un ángulo total de 150 grados entre ambos cables, y las distancias que hay entre el semáforo y cada uno de los soportes es la misma. Eso nos quiere decir que este ángulo de acá va a ser el mismo. Y aquí tenemos las componentes en X, en Y de cada uno. Entonces, rapidito, quiero, quiero ver si pueden hacer las sumatorias de fuerzas en X, en Y me las dicen si las tienen. Mientras calculan, veo aquí que M pone, siempre que no sepamos vamos a tomar las dos componentes. Sí, siempre porque no sabemos ni magnitud ni dirección, entonces se toman la componente en X y la componente en Y de la reacción. Alguno que ya haya hecho alguna de las dos sumatorias de fuerzas o quiera animarse. No hay nadie. Bien, entonces veo que nadie ha puesto nada.
para este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es, como ya les decía, la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Hacemos la sumatoria de fuerzas. Primero, para este caso yo primero lo hice en Y, pero eso es va a dar lo mismo. O sea, no hay ningún problema si yo primero lo hago en X o primero lo hago en Y. Veo que me pone sumatoria en Y, T2Y más T1Y menos 250 newton. Sí, correcto. Realmente sí está correcto. Esa es la sumatoria de fuerzas en Y. La componente en Y de la tensión 2 más la componente en Y de la tensión 1 menos 250 newton. Y sí, está bien. Yo acá en este caso lo que hice fue precisamente esas componentes, pero ya convertidas a tensión. Es decir, tensión 1 por el seno de 15, que esta sería su componente en y tensión 2 por el seno de 15, que sería su componente en Y, también de la tensión 2, menos 250 newton. Todo eso igual a 0. De ahí realicé, pone ahí sumatoria en X, Tx1 menos Tx2, también M. Y precisamente está correcta también, te felicito M. La tensión 1, dice ella, en X menos la tensión 2 en X igual a 0. Y sí es eso. Aquí lo he realizado. Pero aquí también lo realicé ya con, no en componentes, sino que ya como tensión. Es decir, tensión 1 por el coseno de 15 menos tensión 2 por el coseno de 15, que al final esta sería mi tensión 2 en X y aquí mi tensión 1 en X. O sea, al final lo que puso M sí está correcto. Teniendo estas dos condiciones, si se fijan, en mi yo aquí puedo despejar. Puedo pasar esta tensión 2 al otro lado para que me quede positivo. Y aquí lo tenemos. Aquí ya hice los cálculos. Tensión 1 coseno de 15 menos tensión 2 coseno de 15. Despejo la tensión 1. Paso a dividir el coseno de 15 y si se fijan aquí tenemos coseno de 15 y abajo tenemos coseno de 15. ¿Qué hago con eso? Lo elimino. ¿Por qué? Porque eso, coseno de 15 entre coseno de 15 es 1. Entonces nos queda que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2. Van a tener la misma magnitud. Y ahora, ¿qué hago? Nada más tomo mi sumatoria de fuerzas en y lo sustituyo. En este caso, yo sé que la tensión 1 es igual a la tensión 2, entonces aquí yo sustituí, en lugar de tensión 2, yo le puse tensión 1. Y aquí como tengo tensión 1 también, ya solo tengo una incógnita. Sumo y me queda entonces tensión 1 seno de 15 más tensión 1 seno de 15, 2 tensión 1 seno de 15, igual a 250. Solamente despejo eso y me queda que la tensión 1 es igual a 250 sobre 2 seno de 15. Y eso me da como resultado 482.96 newton. ¿Y cuál es la tensión 2? Si aquí tenemos que la tensión 1 es la tensión 2, entonces precisamente la tensión 2 es la misma, 482.96. ¿Por qué en este caso no necesitamos sumatoria de momentos? Recuerden que cuando estábamos viendo los pasos sugeridos para realizar estos problemas de estática, nos decía una ecuación por cada incógnita. Y aquí solo tenemos de incógnita la tensión 1 y la tensión 2, entonces ya no necesitamos la sumatoria de momentos. Diferente a lo que teníamos antes, que teníamos la componente en X y la componente en Y también. Entonces eran más de dos incógnitas. O por ejemplo en el ejercicio anterior, que teníamos la componente en X de O, teníamos la componente en Y de O, y aparte teníamos la tensión, tres incógnitas. Entonces ahí sí lo necesitábamos, en este caso no. ¿Alguna pregunta?
no hay preguntas. Si no, pues eso sería todo. Muchas gracias por haber estado en esta videoconferencia y espero haya sido de mucho provecho para ustedes y haberles ayudado en su aprendizaje para el examen.